Bueno, muy buenas noches a todos. Y qué Buenas noches, querida. Buenas noches a todos. Estamos en Seguridad Industrial de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo. Y bueno, estamos en una sesión más de clases virtuales y hoy vamos a hablar de todo lo que se refiere a la matriz de riesgo. Estábamos observando detalles para ya poder emplear todo el conocimiento en seguridad industrial. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar todo el conocimiento que hemos adquirido hasta la fecha. Vamos a procurar trabajar con casos específicos, hay casos que ya hemos revisado y casos que ya hay que poner en evidencia. Casos que necesitan ser estudiados de forma mucho más profunda para poder obtener resultados y poder hacer buenas determinaciones a la hora de tomar decisiones. Nos referimos a los planes de emergencia, plan de contingencia, evaluar jerarquías de control y también al momento de relacionar conocimientos para prevenir una serie de accidentes o atenderlos en caso de que se susciten, ¿sí? Bien, tenemos entonces la matriz de riesgo, que es la que hoy vamos a analizar, en función a casos ya definidos. Un caso que estudiamos la clase anterior y un caso que vamos a analizar también el día de hoy. Listo, entonces vamos a la clase de hoy como corresponde y empezamos a recordar lo que vimos la clase anterior. De forma rápida, estamos nosotros en la tarea de estudiar ahora casos, estamos revisando casos. Vamos a tratar de simular algunas actividades industriales y según el tipo de actividad industrial vamos a empezar a elaborar ya el seguimiento de las matrices. Hoy vamos a estudiar un poco la matriz de riesgo según el método IPERSE, ¿ok? Bien, este es un caso que estudiamos en la clase anterior, estuvo el señor Jones, si mal no recuerdo. Y esta es la situación. Vimos de que se está trabajando, tenemos aquí una losa, la losa está completamente fisurada y bajo esta losa tenemos funcionando una fundición, está funcionando una fundición, la producción es diaria, es masiva, ¿sí? ¿Y qué es lo que teníamos que hacer para este trabajo en particular? Teníamos nosotros que ya, según lo que hemos avanzado, determinar, identificar los peligros, ¿sí? Evaluar los riesgos y analizar las jerarquías de control. Es lo que teníamos que hacer. De esto hemos avanzado. Para uno de los riesgos hicimos la evaluación hasta jerarquías de control, los otros tenemos que completar. Y ahora vamos a estudiar un segundo caso más. El segundo caso que tenemos que estudiar ahora es este que está referido a estas condiciones. Se ingresa a un recinto, un ex laboratorio químico. Ojo, estos son casos de la vida real, por si acaso. Son casos de la vida real. En esta situación, dice, se ingresa al lugar para un inventario. El lugar está abandonado hace 5 años. ¡Wow! Y bajo estas condiciones, a ver, le preguntaremos a la señora Mari está, Mari Silva, a ver, preguntaremos al señor Elian. Elian, buenas noches. Elian a la 1, Elian a las 2. Buenas noches, Inge. Papá, ¿qué tal? A ver, te pongo el siguiente caso. Contigo analizamos esto antes de ver qué es una matriz. ¿Sí? Una matriz de riesgo. Y en este caso dice, tienes tú un laboratorio que está abandonado hace 5 años y vas a ingresar a hacer un inventario. Obviamente tienes tú, como esta es una actividad, puede que te dediques a rehabilitar laboratorios, también se puede hacer eso, es una actividad válida. Y para esta actividad tú requieres una serie de requisitos.
El primero es justamente para ingresar a este lugar, mira las condiciones, tenemos ahí material aquí que está bastante usado, está en desuso. También tenemos acá, eh, las condiciones son terriblemente llenas de polvo, hay bastante suciedad, etcétera, ¿no? ¿Existirá peligros, Elian, sí o no, para ser alimentado en esta actividad? Sí existe peligros. Al ser un laboratorio químico, de muchos tipos de químicos que se llegaron a mezclar en el aire, ¿no? Ok, excelente. Entonces, Mm, la primera pregunta que te hago a ti, ¿qué tipos de peligros tú identificas en esta actividad? Esta es una previa simplemente, porque yo voy a ir poniendo casos así y ustedes tienen que ir resolviendo, pero de forma previa, a ver, ¿tú qué tipo de peligros ves acá? Sabes que hay peligros físico, químico, biológico, ergonómico, existen peligros psicosociales, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de peligros tú observas acá, Elian? Peligros eh, químicos, Muy de bien. igual forma, no tiene ningún tipo de protección ahí tienen, ¿no? Ya, a ver, Dañadas, pues tóxicos, ¿no? a ver, peligros químicos, muy bien. ¿Peligros físicos existirá? ¿Sí o no? Sí, existen. Muy bien. ¿Qué tipo de peligros físicos Al, existirán, Elian? Ya sabes, debe hay haber, peligros físicos, hay ruido, hay humedad, existe temperatura, existe vibración, caída del mismo nivel, etcétera. A ver, hasta que tú estés pensando eso, estimado Elian, le preguntaremos lo mismo al señor John. Estimado señor John, buenas noches. Buenas noches, Inge. ¿Qué tipo de peligros físicos existirá en este caso, estimado John? De forma rápida. Yo creo que caídas. Yo creo que caídas al mismo nivel, Inge. Muy bien, caída al mismo nivel. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más podría suscitarse? mm, eh, ¿Qué otro peligro físico existirá en el lugar? Uno más mencioname antes de que pasemos a otro. a ver, ¿El polvo será un peligro, sí o no? sí, también, Inge. Porque todo está destrozado. Terrible, ¿no? Ok, Ajá. gracias. A ver, ahora le preguntaremos a quién, estimada Dani, Daniela, ¿qué otro peligro más tú observas además de los ya mencionados? Químico, por presencia de reactivos, obviamente. Físico, puede ser que haya un nivel, puede que exista polvo. ¿Qué otro tipo de peligro más tenemos, querida Dani? Buenas noches, Inge. Peligros biológicos. Ah, excelente, muy bien, biológicos. ¿Por qué, Dani? ¿Qué tipo de peligros biológicos habrá? ¿Existirá presencia de hongos, mohos? Claro, claro, abandonado el lugar, entonces varias bacterias, virus, hongos se pueden ahí Es cultivar. posible, tienes razón, está muy bien. Bacterias por la humedad, ¿no? Es posible que tengamos ese tipo de bacterias producto de la humedad. Excelente. Miren, de forma rápida ya estamos viendo qué tipo de peligros podemos enfrentarnos. Todo este tipo de observaciones para saber si la actividad es o no es posible tratarla, cómo la tratamos, cómo podemos enfrentar este tipo de actividades, ya existen técnicas para poder hacerse o llevar adelante este tipo de actividades, ¿no? Una de las técnicas que más se emplea es el método hiper C. Lo vamos a poner acá con grande. Y esto lo vimos con ustedes también antes de entrar a la actividad. El método hiper. ¿Qué significa hiper, estimado Norman? Norman, Si no me, si no me equivoco, es implementación.
a identificación de peligros y riesgos, de evaluación de riesgos. Exacto, eso es IPER, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Todas estas observaciones que hicimos con Elian, con John, con la señora Dani, ahora tenemos que plasmarlo en un documento, y este documento se puede elaborar mediante el método IPER en una matriz, es decir, de acá nosotros vamos a tener la matriz de riesgos. Aquí pondremos matriz de riesgos, ¿no? La matriz de riesgos. Eso se puede obtener. Este es el documento que vamos a trabajar nosotros ahora. Antes de trabajar estos casos y los casos que vamos a seguir observando, vámonos rápidamente a revisar. Esto vamos a borrar y vamos a ver nuestra hojita de cálculo. De inicio, esta es nuestra hoja de cálculo y les voy a mostrar de forma rápida. Esta es una matriz. Una matriz hiper tiene estas características. ¿Qué características? Bueno, de inicio vamos a decir qué tipo de matriz es. ¿Dónde está? Vamos a verlo hasta acá. Eso, vamos a inmovilizar esto. Ahora sí, esto inmoviliza. La matriz es un documento. Y este documento lo que hace es recolectar todas las evidencias. En este documento le ponemos acá con un color azulito. Se recolectan todas las evidencias y condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo. Eso es lo que hace la matriz. Aquí vamos a recolectar todas las evidencias y condiciones de trabajo. ¿A fin de qué? A fin de evaluar. Le ponemos aquí en comillas, la idea es evaluar qué tan riesgosa o qué tan peligrosa es la actividad. Entonces, como nosotros queremos recolectar todas las evidencias con el trabajo, ¿de qué partes está compuesta una matriz? Y esto aquí me lo voy a dar bastante al señor Norman, que es quien también, según lo que me comentó, hizo un pequeño curso de seguridad. ¿Verdad, señor Norman? Sí, Inge. A ver, vamos entonces aunando esfuerzos y vamos reconociendo las partes. Primero, acá, en esta parte que dice número, aquí vamos a ir nombrando todas las actividades que hemos observado. En el caso que de ser el inventario del laboratorio que estaba abandonado, se pueden mencionar una serie de procesos, de actividades que se van a desarrollar. Esas las vamos enumerando y cada actividad obviamente va a tener un proceso, actividad, hay que saber si es rutinaria, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este es un modelo de matriz que vamos a ir trabajando. De inicio hay que darle un número a la actividad que se va a realizar. Segundo, hay que hacer una descripción de procesos. Esta es una matriz que hemos elaborado en base al caso 1. Y recordamos un poco el caso 1 para que se entienda bien. Era un complemento del caso 1. El caso 1, en esta situación, tenía que ver con el transporte de las cajas de fundición y llevarlos de un lugar a otro. Para hacer ese transporte nosotros íbamos a usar montacargas. Bien. Con esa aclaración, primero hacemos una descripción del proceso, ¿sí? Aquí esto vamos a ponerlo todo en nevillas para que todos puedan observar con más claridad. La operación se pone acá, en proceso, ¿no? Aquí está. Acá se coloca en proceso. ¿Qué actividad vamos a realizar? En este caso era movimiento de piezas y reactivos. Eso es lo que íbamos a hacer con el montacargas. Esto también podría aplicarse como un ejemplo. Ojo, vamos a ir desarrollando esta matriz para los ejemplos que estamos estudiando, ¿no? 2. Actividad. La operación montacarga. ¿Quién va a hacer la actividad? Es una operación de montacarga. Aquí puede poner operación manual. La va a hacer una persona, ¿no? Operación grupal. Solo vamos a revisar más adelante. Otra observación que también tiene que realizarse. 3. Necesitamos saber si la actividad es o no es rutinaria. Es o no es rutinaria. Si es rutinaria, señor Norman, ¿la actividad tiene mayor riesgo, sí o no?
Ya tiene un menor riesgo. Si es rutinaria, ¿tiene menor riesgo o mayor riesgo? Menor, Menor riesgo. ¿Por qué? porque la persona o el operario tiene más práctica en la actividad. Ah, está muy bien su respuesta, pero ¿de qué depende? De qué tipo de actividad sea. ¿Sí? Puede que sea una actividad rutinaria. Entonces, por eso justamente se realiza el análisis de una matriz. Porque si bien idealmente la persona al hacer la actividad todos los días debería tener control de la actividad, puede que tantas veces realizada la actividad le genere una fatiga y esta persona empiece a descuidarse. Y eso es lo que se va a observar. Entonces, depende mucho, influye mucho que la presencia sea rutinaria, sí, influye mucho. Si es muy rutinaria, puede que produzca cansancio, pero eso le da habilidades de control a la persona que hace la actividad. Si no es rutinaria, es una actividad extraordinaria, hay que tener mayor control efectivamente, ¿no? Ahora, si hablamos en la operación de montacarga, bueno, hay que ver en qué condiciones se está trabajando la montacarga, ¿no? Bien. La tercera columna, fuente y situación. Ojo, acá es importante mencionar esto. Según las características del trabajo, existe un listado de actividades que pueden aquí corresponder a fuente o situación. Y nosotros esto lo podemos emplear como un listado. Yo tengo, por ejemplo, aquí una copia de un listado general. Vamos a ampliarlo un poquito. Y en este listado, ¿qué podemos observar? Aquí observamos la fuente, en este caso, ¿cuál es la fuente de generación de riesgo o peligro? ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos exclusivamente de equipos, hemos hecho un listado general. Ojo, este listado puede ser específico. Es más, el encargado de seguridad, viendo las características de trabajo de la empresa, tendría que tener la capacidad de analizar y poder evaluar o realizar este listado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de equipos, los equipos generalmente son causales de algún tipo de riesgo, ¿sí? No, si la maquinaria no tiene protección, ¿no? O la protección es ineficiente, si no hay manuales de operación, es una fuente también, en este caso de posibles riesgos, peligros, la falta de sistema de aislación, conductores eléctricos sin protección o falta de conductores eléctricos, sistemas de bloqueo inexistentes o desconectados, etcétera. Este es un listado que absolutamente debe ser de conocimiento y dominio, además de todo el personal, dominio en este caso del encargado de seguridad que podría ser cualquiera de ustedes. Si hablamos materiales como una fuente de posibles riesgos, aquí tenemos la falta de rotulación, es decir, no tiene nombrecito, los frascos están, no sabemos qué tipo de reactivos, entonces eso obviamente puede producir algún tipo de peligro y potencia el riesgo. Falta de hoja de datos de seguridad. Recuerden que cuando hablamos de peligros químicos hemos hecho énfasis en la hoja de seguridad, ¿verdad? Tercero, si hablamos de materiales, hay que considerar también el envase. Y recuerden el ejemplo que yo les comenté, esa experiencia que nosotros tuvimos en planta, en el incendio a causa de el deterioro de los envases del peróxido de hidrógeno, almacenamiento incorrecto, etcétera. Miren, se puede generar de forma general un listado bastante largo. Y mientras más largo sea el listado, mejor. ¿Por qué? Porque esto le da mayor control al encargado de seguridad para hacer mejor su actividad en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Eso es lo que hay que considerar. Eso lo analizamos acá, ¿verdad? Como tengo yo las fuentes, entonces aquí ya voy a ver, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el cuento? Por ejemplo, si hablamos del movimiento, en este caso de reactivos, la operación es mover reactivos y la actividad se hace con un montacargas, una de las fuentes de peligro podría ser que no hay señales de advertencia. Otra, que el equipo esté sin mantenimiento. Otra, si vamos a mover reactivos,
que no haya hoja de seguridad, ¿no es cierto? La ficha técnica no existe. Yo no sé si estoy moviendo un reactivo que es altamente tóxico o un reactivo que no en lo mínimo me haga daño, ¿verdad? ¿Qué más? Otra posible fuente podría ser la iluminación deficiente, falta de orden de limpieza y falta de delimitación del camino. Y le pregunto acá a la señora Mari. Señora Mari, ¿usted qué entiende por delimitación del camino? Mari Silva. Mari Silva la una, Mari Silva las dos. Mari Silva. Y que no le escucho bien, parece rayado. Ya, no te preocupes. Vamos a hacerle la pregunta a alguien más. A ver, le preguntaremos, estimado señor Norman, ¿usted qué entiende por falta de delimitación del camino? La marcación del camino para la maquinaria, para el personal, para el movimiento de la maquinaria pesada. Muy bien. Cuando nosotros tenemos equipo pesado funcionando en planta, necesitamos delimitar, al igual como tenemos en las avenidas un lugar por donde específicamente vayan las movilidades y un lugar por donde específicamente vayan las personas, eso tiene que existir también en una planta, porque la ausencia de ese tipo de delimitaciones va a producir accidentes, ¿ok? Bien, entonces estamos hablando de las posibles fuentes del peligro. ¿Cuáles serían los actos? Aquí vamos a ver en actos. Y el primer acto, como no hay advertencia, no se señaliza. Si el equipo está sin mantenimiento, la acción es justamente no hacer mantenimiento preventivo. Si no hay hojas de seguridad, se debería sensibilizar, ¿no es cierto? O hay que tener en cuenta que todos somos sensibles a sustancias químicas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la fatiga visual, aquí hacemos mención. Esto se produce por la iluminación deficiente. Si falta orden y limpieza, obviamente mi movimiento va a ser más restringido y esto podría incluso provocar accidentes al mismo operador. Si tenemos una falta de delimitación del camino, tenemos una incomprensión del circuito. Esto también hemos tomado de un ejemplo. Yo tomé este ejemplo también de muchas empresas que trabajan con este modelo base. Entonces, muy probable que ustedes también vean este mismo ejemplo en otros cursos de utilidad que ustedes tomen, ¿no? Eso no es problema. Ok, como ya tenemos listo, ya hemos revisado cuál es la fuente, ya sabemos cuál es la fuente y cuál es la posible acción, nos vamos a ir a estos valores. ¿A qué valores? A encontrar estos. Incidentes potenciales, es decir, qué es lo que podría pasar y cuáles son las medidas actuales para que estos incidentes no se produzcan. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas actuales para que estos incidentes no se produzcan? Entonces, si no hay advertencias, no se señaliza, lo que podría pasar es que existan choques entre móviles, el choque de móvil al interior de la planta con una pared, etcétera, o atropellos. ¿Sí? Si el equipo está sin mantenimiento, me puede fallar los frenos, voy a atropellar a alguien, ¿no? Peor aún si no hago mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no hay hoja de seguridad? Obviamente existe una alta sensibilidad a sustancias químicas. El incidente potencial sería que la persona que va a operar el montacargas tenga contacto directo, ya sea por un accidente o una situación cualquiera, con la sustancia química. Y esto es peligrosísimo, ¿no? Iluminación deficiente, la fatiga visual, pues choques. Falta de limpieza, entonces seguido, choques. En este caso también, falta de, aquí dijimos, ahora sí, falta de delimitación del trabajo, falta de delimitación, no se sabe por dónde va quién, y obviamente va a producir un choque o un atropellamiento, una colisión, etcétera, ¿no? ¿Cómo trabaja la planta? Eso significa medidas actuales. ¿Qué se hace para que estas cosas no sucedan? Ya. La planta actualmente tiene una señalización. La planta actualmente
hace mantenimiento, pero solamente correctivo, y este es un error, solamente cuando falla hace mantenimiento correctivo. ¿Qué pasa con las hojas de seguridad? En la planta nadie controla, todos manejan como si fuera arroz, y ese es un error garrafal. Iluminación deficiente, no hay eléctrico, a nadie le interesa, trabajan con velitas, no hay nada. Falta orden de limpieza, todos botan basura donde sea. Miren, este es un tema muy complicado, por eso es que incluso desde la escuela nosotros tratamos de potenciar este tipo de educación en ustedes, ¿no? Para que les sea más fácil desarrollar este tipo también de actividades. Falta de iluminación del camino, todas las áreas están delimitadas. Ah, efectivamente, aquí dicen que están limitadas o delimitadas las líneas, ¿no? Bien, miren entonces, este es el modelo de matriz. Ojo, esta matriz la vamos a trabajar a detalle con ustedes, caso por caso, para que entiendan bien cómo podemos realizarlo. Ya saben ustedes que la fuente podemos obtenerla, ¿no?, de un listado de acciones. La fuente de peligros, el equipo puede producir este tipo de situaciones para producir peligro, riesgo. Los mismos materiales, pasa lo mismo con el ambiente, pasa lo mismo con situaciones, ¿sí? Y ahora vamos a, cuando hablamos de riesgo, habíamos comentado lo siguiente, este es un dato sumamente interesante. Se les hacía mención que cuando hablamos de riesgo, se trabaja con riesgo bajo, medio, alto, ¿no es cierto? Bajo, medio, alto. Y en la matriz I per se, trabajamos de igual forma, pero ahora le vamos a dar un número. Esto vamos a ampliarlo un poquito más para que pueda verse bien. Ahora sí, lo ampliamos un poco más y lo vamos a centrar. Muy bien. Entonces, le vamos a dar una puntuación de 3, puede ser 1, 2, hasta 3, con calificación baja, si es que el incidente potencial que estamos mencionando, puede ser, ya saben ustedes, atropellamiento, etcétera, ¿no? Se presenta una vez o nunca. Se presenta una vez o nunca. En todo el año, si se presenta una vez o nunca en todo el año, entonces le ponemos 3. Si el incidente que estamos mencionando se va a presentar de 2 a 11, o sea, esto ya ha pasado antes, ya ha pasado, ¿no? Ha pasado de 2 a 11 veces, ya es medio. Es probable de que esto se repita otra vez. Y si el incidente ya se ha presentado más de 12 veces, el riesgo obviamente es alto. Colocamos una puntuación de 9. Estamos analizando la probabilidad de ocurrencia en función a lo que ya ha sucedido en la planta anteriormente. Ahorita el objetivo de esta clase es que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto. Después vamos a hacer el ejemplo con los casos que estamos observando. Vamos a revisar el segundo. Norman, te escucho. Inge, una consulta en cuanto a eso, a la calificación de alta, media, baja. Sí. ¿Estás según algún criterio, alguna norma? Ah, muy buena pregunta. La ISO 45001 lo que recomienda es que esta puntuación está en función a la normativa interna de la empresa. Una norma que nos diga cuánto vale, que esto tiene que ser 359, la ISO 45000 no la rige de forma estricta. Es decir, esto es, sería de un criterio abierto siempre y cuando los estándares se ajusten a la empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo en vez de 3 le voy a colocar 2. En vez de 5 le voy a colocar 4 y aquí le puedo colocar 6. No hay problema, pero tengo que saber cuál es la diferencia, ¿sí? O creo le colocan solamente aquí 1, aquí 2 y aquí 3. ¿De qué depende esto? ¿De qué tipo de actividad estén desarrollando? Depende de eso, ¿no? En este caso es una actividad industrial y por eso se ha optado por el puntaje de 3, 5 y 9. ¿Sí? Entonces, una regla rígida no existe, pero se puede
optar por esta numeración, ¿no? Se puede optar por esta numeración. Muy buena tu pregunta, Norma. Inge, Escucho. Inge, y cantidad de incidentes por año igual es según el criterio de la empresa. No. Esto ya es, estos incidentes, te refieres a estos, ¿verdad? A estos que estamos viendo acá, ¿no? Esto es la recolección de datos, es la evidencia. Esta puntuación la colocamos nosotros en función al criterio para manejar de una manera más severa, vamos a decir, la matriz de riesgo, ¿no? Para hacer más profunda la calificación, para que el riesgo sea mucho más notorio, eso es. Pero el incidente, estos son los registros de lo que ya ha pasado. Por eso aquí dice, el incidente potencial se ha presentado una vez o nunca. Es decir, esto ya ha pasado antes, esa es la pregunta. Si no ha pasado nunca, obviamente es baja. Si pasó una sola vez, es baja. Media, si el incidente ya ha pasado de 2 a 11 veces, es media. Y si el incidente ha pasado más de 12 veces, ya es alta. Estos son criterios que sí se pueden notar como generales. Estos sí, no podemos notar esto. ¿De qué depende? Del tipo de actividad. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un proceso de torneado, y resulta que nosotros empleamos siempre torneros junior. ¿Qué significa esto? Recién egresaditos. Y resulta que al mes se accidentan 2. Entonces ya aquí ya no va a ser 12. Aquí va a ser 24. Entonces, esto yo voy ajustando según mis estándares. ¿Sí? Según los estándares de la empresa. Esta evidencia yo la recolecto en función a cómo es que trabaja la empresa y en función a las veces que estos incidentes se producen al interior de la empresa. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como un criterio general, podemos decir que empleando estos valores de una vez o nunca, de 2 a 11 o de 12 a más, puede ser una buena forma de medir. Pero repito, no se aplica a todo. Esto depende mucho del criterio de observación del encargado de seguridad industrial. Por ejemplo, muertes. No debería haber ni una sola muerte. Entonces, hay una muerte, ya, si decimos, ha pasado una muerte, pues ya no decimos que eso es baja, podemos inmediatamente decir que es alta. Repito una vez más, esto depende exclusivamente del criterio de la observación del responsable de seguridad. Hay algunos incidentes que pueden pasar por estos números, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir caídas al mismo nivel, sin mucha consecuencia. Han tenido golpes en la cabeza, se han tenido algún tipo de lesiones, que produzca una vez al año, o 12 o más de 12 al año, ya. Podemos utilizar este criterio, sí. Esta calificación se coloca en función de la observación del personal de seguridad. Estimado John, te escucho. ¿John? Sí. Y esa calificación para ver alta, media o baja, digamos que un año han sufrido, 3 personas se han lesionado, en el trabajo, y al año, entonces cada año va cambiando. Sí, exacto. Muy buena observación, estimado John. Sí, esta matriz, si queremos nosotros hacer las actividades más seguras, entonces vamos actualizando la matriz. No queremos que esto suceda más de 12 veces. Queremos que el límite para que sea alto sea solamente 6 veces. Entonces, actualizo mi matriz, voy a también actualizar y reforzar mis acciones preventivas para evitar que este tipo de accidentes se produzcan. ¿Sí? Oh, está interesante las preguntas. Bien, tenemos 2 minutos más. Como ya entendimos en este caso esta tabla de probabilidad de ocurrencia, entendimos esta partecita, vamos ahora a revisar esta tablita antes de retirarnos. Esta tabla aquí hace referencia a la severidad o gravedad, es decir, qué tan grave ha sido el accidente. Si ha sido hacer primeros auxilios menores, rasguños, contusiones, polvos en los ojos, etcétera, ligeramente dañino.
una puntuación de 4. Si existen lesiones que requieren tratamiento médico, esguinces, torceduras, quemaduras, etcétera, es dañino, porque ya una lesión requiere más tratamiento. Ya les voy a poner 6. Y es extremadamente dañino cuando existe una fatalidad, si la persona ha muerto, cuando hay un paro cardíaco, cuando la persona ha quedado parapléjica, ceguera, hay incapacidad permanente, amputación, mutilación, le voy a poner un número de 8. ¿Sí? Ojo, de igual manera que la anterior matriz, puede que yo no necesite, yo voy a decir, no, yo como voy a asumir la seguridad, yo no voy a esperar llegar a este nivel. Para mí, extremadamente dañino es que la persona ya tenga una torcedura. Entonces, esta torcedura la voy a colocar acá, voy a mantener mis números, o puedo hacerlos un poco más visibles, es decir, más grandes, aquí puse 40, 60, 80. La puntuación va variando según el criterio del evaluador, pero ya estoy garantizando de que estas actividades como fatalidades, paro cuadraplégica, etcétera, no se van a producir. ¿Sí? Una vez más, ¿de qué depende esto? Del tipo de actividad que va a realizar el supervisor y la empresa.